Bueno, estamos felices de estar aquí con Isabela, inusitada esta nueva experiencia para mí. Fue hace muy poquito que hablamos de presentar esta segunda edición de un libro escrito por una niña alemana de El Palmar, pero la narradora tiene una pluma muy vital, una forma de contarnos y envolver al lector que a mí me impresionó. Debo decir que no confiaba de dónde venía. Bueno, esto es... ¿De dónde venía? ¿Del Palmar? No, O del editor. pero no, estoy haciendo un chiste que tiene unas claves ocultas, pero realmente yo quedé muy sorprendida, ¿sabes? Porque hay una consistencia y un tono y una voz que se mantiene durante todo el libro, que atrapa al lector y que además le hace que tengo que volver, adiós, voy a almorzar y me devuelvo, porque necesito ir a volver a un mundo. Y ese mundo era tu voz, y es tu voz. Es el relato de una vida apasionante, una vida que transcurre entre Europa y América, pero en el medio hay hechos históricos nada agradables, evidentemente, como ha sido la historia en general. No digamos, no sé qué periodos de la historia han tenido paz, no sé qué periodos de la historia han sido amables, tal vez 20, 30 años, en la época de los 60, 70, cuando creíamos en el amor y en peace and love y demás, pero fueron solamente tal vez unos 20 años. Lo primero que uno nota, ya como haciendo un recorrido, es que es un libro donde se habla muchísimo de catástrofes, de muertes, de un desarraigo y de un desplazamiento constante, pero no tiene un tono victimizante, para nada. Ahí está esa voz vivaz, vital, que quiere entender, que quiere comprender, pero también hay una orfandad muy grande en el libro, todo el tiempo. Estás huérfana de padre, estás huérfana pues, de padrastro, estás huérfana de madre, estás huérfana de patria, estás huérfana de lengua en determinados momentos, y esa orfandad la percibe uno a través de las imágenes y los relatos. Pero el propósito que tiene Isabela es encontrar su lugar en el mundo, y cuando uno está en el medio, que son las letras, la literatura y demás, uno dice, el lugar en el mundo, el primero es a 13 años, pero no el único idioma. Entonces permítanme que voy a leer una cita para que ya siga Isabela. Ay, Dios mío, vale. Así es la vida, se me borró de la de aquí. Bueno, no importa, en todo caso, lo que yo quería contarles, quería leerles y se me perdió dónde está. Por estar trajinando el libro, se borró la cita. Pero no dices. Sí, es la página. Sí, ya la tenía. Esa era la única que tenía señalada y se perdió. ¿Dónde está? Y se borró también. Bueno, no importa. El hecho es que en su casa se hablaba español, alemán e inglés. 305, gracias. Entonces, sí, evidentemente se quitó Bueno, aquí dice, en mi casa hablábamos alemán, español e inglés, y el cuarto idioma se llamaba silencio. Jamás se mencionaba la situación dividida del país en el que crecieron mis padres, ambos de abolengo prusiano y de familias desterradas. Pienso que por primera vez aterrizo en la realidad
con una ligera disposición a adaptarme. Soy un callo en la zona de injertos y decides escribir en español. Cuéntanos por qué, cómo fue esa decisión. Pues primero, eso está. Tienes que subir. Normalmente no necesito micrófono. La verdad es que empecé a escribir cuando siento que yo quiero anotar, contar el cuento de mi vida, yo empiezo a escribir en alemán. Porque ese es el idioma, pues si uno me despertaría de noche y me dice cuente de 1 a 10, yo contaría 1, 2, 3, y porque dicen que ese es el idioma que tienes grabado, que tienes en la médula. Yo no contaría 1, 2, 3, sino 1, 2, 3. Entonces para mí escribir un libro, lo más normal es escribirlo en alemán, siquiera en inglés, porque he trabajado en inglés, pero nunca en español. Yo no había escrito más en español que lo que cabe en una postal. Pero al escribir, el primer cuento que escribí en alemán fue el cuento de Santander, Nuestro Jardinero. Y yo veía eso en alemán, dice, no tiene ningún sentido. No. Y cuando me di cuenta que lo que realmente quiero hacer es armar un rompecabezas que está en Colombia, y cuando me di cuenta que es un retorno literario, dije, esto tiene que ser en español. Entonces me traducí a mí misma y me dije, escucha, esto va a ser difícil, pero bueno, ahí está el reto. Y cuando arranqué, después de algunos capítulos, la cosa ya era, y me costaba hablar alemán, porque estaba tan metida en un mundo que hay veces yo quería escribir algo en alemán, uno escribía un email y me costaba porque tenía que buscarla, porque yo estaba tan en ese mundo colombiano con la lengua, y yo dije, para mí el idioma es algo que sucede en ese momento. Entonces, ahí está. Pero fue difícil, porque tuve que cambiar el chip. Mira, yo pongo la palabra desarraigo como una de tal vez lo que más atraviesa el libro y la historia de tu vida. Y para que ellos entiendan un poco de qué se trata ese desarraigo, y yo intenté medio mirar a ver los mapas, pero eso es complicadísimo. El abuelo, el papá nació acá, pero ahora eso es de Rusia, pero ahora esto es de Polonia, pero la mamá, pero la verdad, pero a la vez estaban en Alemania. Yo en realidad dije, este mapa es muy difícil, y seguramente te habrán preguntado 1 y 1000 veces que si puedes hacer una pequeña síntesis geográfica de dónde proceden tus padres, o sea, de dónde proceden y cómo llegan a Colombia, solamente, pero bien rápido, sin contarnos toda la historia de los martirios. No, pues la cosa se puede Claro. destilar. Sí. Mi padre es de Rusia Oriental, que hoy en día es cerca de Königsberg, que es Rusia. O sea, donde nació Kant. Sí, pues sí, eso, ahí está. Pues mi padre es muy lejos de Kant, es de esa zona, y mi madre es de Silesia, que gracias a Federico el Grande, Silesia era austriaco, se lo dio a los polacos. No, él luchó por Silesia para que sea prusiano. Ya. Entonces, Silesia tiene una historia prusiana de más de 600 años. Entonces, mis padres son prusianos. Ya. Culturalmente, no geográficamente, ahora en lo Que tiene sería. mucho que ver con el militarismo. Ya. Pero entonces, por el avance en esa zona, la guerra llegó muy tarde, la Segunda Guerra Mundial
cuando comenzó en 39, en el campo no se sentía, pero después avanzan, ambas familias huyen de sus territorios, Prusia Oriental y Silesia, en 1944, y van porque huyen del Ejército Rojo y llegan a Alemania, donde en Alemania después, pues Alemania, los territorios, llegan a Hamburgo, porque dicen, de lo más fue lejos de la parte oriental que se pueda, y ahí empieza el olvido, el silencio. Sobrevivimos, perdimos todo, pero eso es todo, porque van con lo que se podía cargar en las maletas, lo que se podía llevar en tren, y ahí empieza, yo creo, con esa supervivencia empieza el silencio. Y cuando a mi padre le ofrecen un trabajo en Colombia, pues se van pero corriendo. Claro, no, la alternativa Sí. era el paraíso, como después se convirtió para ti, ¿no? Sí. Bueno. No, pero cuenta un poco cómo llegaron. ¿Sí? Una anécdota con Guido, el que me descubrió, porque yo creo que yo puse demasiadas veces que Silesia es territorio hoy en día polaco. Y Guido me dijo, ya lo pusiste 10 veces, ya no más, ya entendimos que estamos en Polonia. Bueno, salud. 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 Gracias por estar acá. Bueno, como para intentar seguir en orden, y es de la decisión de escribir en español, de tratar de entender esos mundos de los cuales procedes tú, empiezas a hacer ¿qué? Investigaciones. Ahora me mencionaste que leías cartas. ¿Cómo fue para armar este libro? Porque son 430 páginas muy bien armadas. La estructura está muy bien porque no agota al lector, pero igual hay entresijos que saltan de un tiempo a otro. ¿Cómo hiciste para la elaboración de...? Pues tengo que decir, lo que más me marcó en mi vida adulta es la caída del muro de Berlín, porque ahí para los alemanes se abren todas las heridas, toda la historia vuelve, y todos estamos hablando, todos estamos discutiendo, todos, menos mi familia, porque mi familia, mi mamá ya había muerto, mi padrastro había muerto, el único vivo, mi padre, pero lejos de Alemania, mi padre vive en los Estados Unidos, así que no hubo un diálogo con mi familia. Y ese fue, yo era periodista, mi proceso de convertirme en alemana. Para mí se me acercó Alemania, la historia, yo me metí en esa investigación. Mi primer trabajo fue con ABC News y me pregunté, pues yo creo que asumieron que yo sé la historia de Alemania, yo ni idea. Pero yo dije, pues para eso es el periodismo, nosotros investigamos, pero los gringos pensaban que yo sabía y me contrataron para investigar porque supuestamente yo sabía, y eso fue antes de Wikipedia y todo eso, pero yo dije, yo me voy a meter a eso, todo el mundo tiene que hacer preguntas, y me di cuenta que ahí viene la historia y yo soy parte de esa historia. Y para contestar tu pregunta, pasa lo mismo con el proceso de paz. Y yo empiezo a volver a Colombia, porque para mí es ridículo comparar esos dos incidentes, pero para mí eso fue otra caída de otro muro, otra investigación, otro entender, y yo dije, yo de Colombia sé muy poco. Y con ese proceso, y me di cuenta que aquí mucha gente se está abriendo los ojos, mucha gente se interesa por los territorios, la gente, y cuando me di cuenta que ahí está el retorno, y que ahí viene la otra parte de que es mi vida, ahí empieza la idea de escribir, de juntar esos dos mundos, esas dos caídas
de los muros, de las fronteras, del silencio, de las mentiras. Y yo dije, yo tengo que empezar a darle, hay un cuento, hay un juego que jugamos en Alemania que se llama Memory, que tienes que buscar pares, la pareja. Y yo empecé con ese juego, a buscar las cartas que hay que juntar. Vale, bueno, pues te quedó muy bien porque ese es encontrar la otra cara de los dos mundos. Pero pues ahora como para ya contarles por qué el desarraigo es permanente, entonces lo primero sería contar que naces acá y que vives tu primera infancia y tus años más felices e idealizados en un paraíso. En apretada síntesis, porque si no van a leer el libro, los que no se lo hayan leído. Espero. Eso espero. No, pues que hay otro paraíso para alguien, pues para mí, a mí me dan lástima los niños que no crecen en la naturaleza. Y si la naturaleza mía es el trópico, con esas lluvias, con esas guacamayas, con el ganado cebú, hágame el favor, ¿hay algo más bonito que un ganado cebú? Para mí eso yo soy muy agradecida con toda esa tristeza que también descubriste en el libro, y por eso puse esta imagen, que es un cuadro que mandé pintar después de mi primer retorno a Colombia, donde dije, esta imagen cada vez produce ternura y calor en el pecho mío, porque dije, esto es una belleza para siempre. Y hay gente acá que conoce el Palmar. ¿Verdad? ¿Ya han ido? Bueno, como no me contestó la pregunta, pidió que nos cuentes esos 13 años que viviste acá. Pues porque naciste acá, tus padres llegaron, no, tu pues mamá ahí, venía. no, pues ahí empieza, sí, pues la cosa es que el matrimonio de mis padres muy pronto fracasa. Mi mamá se da cuenta que no está feliz, pero que la hace feliz un colombiano. Y eso pasa a veces. Eso pasó. Y la historia no la voy a revelar, pero es una historia muy linda, porque sucede en un ascensor. Sí. No sé si te acuerdas, es un ascensor. Entonces en ese ascensor no solamente cambió de un piso al otro, sino nos cambió el rumbo de vida. Mi padrastro era ganadero en nada menos que en el Magdalena Medio, en la Dorada Caldas, pero que en esa época todavía era un paraíso. Nosotros nos fuimos en el 77. Llegué justamente a tiempo para el terrorismo alemán, donde yo también digo, qué raro es esto, me dicen que yo vengo de un país peligroso, pero ahora me toca el terrorismo alemán. La historia se convierte, nuestras vidas se convierten muchísimo más colombianas con el Palmar, que es cuando, la finca, sí. La finca, cuando mi padrastro se casa con mi madre, y ahí empieza. Yo no me acuerdo de una vida, porque yo tenía apenas 2 años, así que yo no me acuerdo, yo a lo que yo sepa, nunca viví con mi padre. Pues muy bien. Contesté la pregunta. Muy bien, sí, y muy bien, porque al final del libro entendemos que eso fue lo que convirtió a esta persona en este terremoto de emociones, de mezcla de trópico con la disciplina alemana. No sabemos todavía, no me consta, pero pues a escribir este libro, sí, eso solamente eso con es muchísima mucha disciplina. Yo ahí tengo como unas ganas de molestarte. Por favor. Y es que yo creo que ahí tú tienes una idealización de la infancia, como una idea, y estábamos comentando antes que pues estás en todo tu derecho, porque uno escribe sobre sus recuerdos y la vida de uno no es la que uno vivió, sino la que recuerda, ¿cierto? Y tú creo que decidiste meterle el motor de la nostalgia, el motor de la idealización y el motor del romanticismo alemán puro, porque es que acabas de hablar de la naturaleza alemana.
Yo creo que nosotros, pues a mí cuando me di cuenta que mi fuerza o mi núcleo está en mi infancia tropical, yo creo que eso es mi Rosebud. ¿Te acuerdas de Rosebud en Citizen Kane? Cuando No recuerdo. él muere y él tiene esa bola, ese globo de nieve, y él está por morirse y la última palabra es Rosebud. Y uno dice que es Rosebud, que es, y Rosebud fue un recuerdo de la infancia, que es ese, ¿qué es lo que se usa para andar en la nieve? El trineo, que tenía el nombre Rosebud. Entonces ahí también me di cuenta que no soy solamente yo que tiene ese paraíso perdido, sí que es porque para todos se nos acaba la infancia, viene algo, ¡puf!, y nos toca ser adultos, nos toca comprender que la vida es tenaz. Ser un ser humano es durísimo. Bastante duro. Pasar la adolescencia es duro. Sí. ¿Quién se inventó este juego? Es horrible. Entonces, yo creo que acordarse, aferrarse a algo yo creo que nos pasa a todos. O solamente, la verdad es que yo tengo muy lindos recuerdos de mi infancia, o no sé, lo idealizo de pronto. Yo solo hice la pregunta. Proust también escribió 7 tomos. Sí, y tú vas la para Madeleine, él Sí, escribe claro, sobre da eso. la Madeleine, sobre ese punquecito Sí. lleno de mantequilla y para él, yo creo que es algo que nos pasa a muchos. Claro, y además qué maravilla mucho. poderlo elaborar. Y qué maravilla haberlo tenido. Y yo digo, pues a eso le pongo una bandera, y esa bandera es colombiana, porque la infancia fue acá, en el trópico. Y aún así, en el trópico fue que conociste la experiencia más, digamos, terrible que puede tener alguien, y más un niño, que fue la de la muerte, cuando tu madre le cierra los ojos al jardinero y tú ya entras en un contacto directísimo con un acontecimiento que es el más importante de la vida, de la muerte, ¿no? Sí, pero esa muerte de Santander no fue nada terrible, y es así como la describo, porque él se muere, él pidió verme, y cuando me ve se muere, y eso, ¿Le creemos? pues, Está muy bien, literariamente te creemos. créanmelo porque lo escribí, ahí está escrito, pero fue, y ahí está en el libro, en mis memorias, no digo la novela porque son mis memorias, que yo creo que fue también la preparación por las muertes que iban a Claro. venir en mi Sí. vida, y yo le agradezco a Santander morir con tanta belleza enfrente mío para prepararme por las muertes. Sí, y la dignidad de tu madre, y la ternura, y esa capacidad para mostrarte con tranquilidad. Yo creo en esas Es hecho. cosas, yo creo que... Sí. No, yo dije que quería creo eso. molestarte un poco porque es que era demasiado. Porque después, precisamente, la forma en que nos relatas tu existencia está totalmente signada por la muerte. Ujú. Muere tu madre, muere tu padrastro, y además muere tu hermano a una tempranísima edad, y estás aún con esa vitalidad, aunque hay que reprocharle a quién, que hay que reprocharle esta vaina tan difícil. Me parece que hay una entereza que esa sí les digo, le creí a esa entereza, porque es verdaderamente algo que te sostiene para ir contando toda la historia y hacer esa persona que eres tú, que termina en este libro contando la experiencia de la caída del muro de Berlín. Cuéntanos un poco cómo ves esa vida en donde las muertes te atravesaron, o sea, digamos, cómo la ves ahora que la pudiste contar.
Pues escribir este libro fue el viaje más intenso, más interesante, más gratificante, fue lo mejor que he hecho en esta vida. Espero que no sea el último, porque si no, pues, ¿qué más? Un libro basta. No, pues, pero esto fue lo más, pues el mejor viaje, digamos, fue porque yo le quería hacer un monumento a las cosas buenas, a la gente buena que cruzó mi vida, mis vías, pero también contar las cosas como son, porque hay verdades, hay cuento verdades por las cuales me están regañando hoy en día porque yo soy la oveja negra de mi familia. Al final el epílogo está, yo creo que bien fuerte, porque también se trata con la cita que decías al principio, yo crecí en ese silencio, y el silencio, tú sabes cuando tú naces a una familia traumatizada, unos problemas que no hablados, que tienen que ver con los acontecimientos del mundo, y en mi familia 2 guerras mundiales, no es poca cosa, así que tampoco los puedo insultar o regañar porque cada uno sobrevive a su manera. Entonces esto es una mezcla de darle gracias a la vida, pero también contar lo que es tan difícil, y me estoy dando cuenta que también son historias. Lo que vivió mi familia es algo muy universal. El desarraigo es un tema muy presente en este país. El duelo, la muerte, el silencio, cómo uno es, ¿por qué nos tocó lo que nos tocó? ¿Por qué me tocó el país como Colombia? ¿Por qué me tocó como el país alemán? ¿Por qué me tocó el nazismo? Uno dice, ¿por qué me tocó esto? El hecho es que le tocó. Y esto también, eso es algo que yo quiero comunicar, porque yo no soy la única con una vida muy movida o con mucha tragedia. Pero bastantica sí te tocó. Bastantica, sí. Pero una vez yo le pregunté a mi hermano, dice, es que no hay crédito. No hay crédito porque tú ya has pagado mucho, sí. Y mi hermano, eso Sí. es poco antes de que él se muera. No. Sí. No. Pues ese tono tiene el libro, y es un tono irónico, inteligente, lleno de ternura hacia las personas, a sus seres queridos, pero también una óptica liberal, informada de lo que fue después Isabela, que se convirtió en una periodista bastante arriesgada en sus opiniones, cosa que yo creo que te lo dio el Trópico y Colombia. No sé qué, pero... Probablemente para ser una persona tan arriesgada, para decirle a unos personajes lo que había que decirles, pero que no se atrevían. No, me parece muy interesante destacar que el libro está escrito desde esta óptica, desde esta mujer que tiene una cultura ya muy asentada, pero unas decisiones tomadas de cómo ver el mundo desde una pluralidad, desde una mundanidad, desde una experiencia que lo recoge con una gran comprensión, ternura, pero con una claridad meridiana de lo que pensabas o de lo que piensas. Pues de pronto la fórmula ganadora es Prusia con Colombia. ¿Un partido de fútbol? Lo que a mí me pasó es que yo me pude sorprender a mí misma, y yo pensaba que uno empieza a escribir con un concepto, uno tiene que tener como un plan, y la verdad es que, y yo había leído a otra gente decir que no, que las letras vienen, las frases vienen, los capítulos vienen, y así fue. Las cosas se resolvieron escribiendo. ¿Y no estabas trabajando o le estabas robando tiempo al trabajo? No, yo dije, este es otro riesgo que voy a tomar. Yo empecé a escribir y todavía estaba trabajando antes de la pandemia.
Entonces dejé de trabajar porque dije, ahora tengo que darle los últimos toques y después voy a buscar una editorial. Y llega la pandemia y no hay trabajo, no hay viajes, no hay nada. Y reviso lo que, muchas páginas, yo dije, pero con tanta página escrita, ahí debe estar el libro. Y me doy cuenta que estoy lejos de tener un manuscrito. La versión final. La versión final, y tardé otros 2 años, pero escribiendo full time. Y cuando digo full time, no hago nada más. Me contestaba el teléfono, se me olvidaba que me invitaron a cenar. Es solamente con el libro. O sea, ¿lo terminaste en qué año? Lo terminé pues se publicó en el noviembre del 2023. Lo entregué a Planeta al comienzo del año 23. Fue rapidísimo. ¿No Bueno. te dije cuándo empecé a escribir? Bueno, en el 19, 20. En el 17. Pues ahí escribí en alemán. Ah, ya. Y cambié al español en 2018. Bueno, yo quiero contarles que esta alemana escribiendo en español tiene una capacidad narrativa y tiene unos fragmentos que son extraordinarios. Como está dicho acá, yo no estoy cometiendo ninguna infidencia, es la primera vez que he probado la marihuana. En Colombia, ¿dónde Me más? pareció una descripción espectacular. Dice, por primera vez en mi vida no tengo ningún plan y me inunda una despreocupación perfecta. Nado por la habitación flotando arriba y abajo, entrando y saliendo, hundiéndome, ahogándome, emergiendo. A medida que aumenta un sentimiento de ingravidez, esa invisible cuota de indiferencia, todo deja de tener sentido, como los prejuicios de mi mente. Importante, no importante, hay que hacer esto o lo otro. Perdieron su poderío, se aplastaron y se rindieron, tal como están las cosas, sin contorno. Sutil y leve son nuevas palabras en mi vida. Ya no me siento como la niña que perdió su casa, me siento como alguien leyendo sobre ella en una maravillosa y fascinante novela. La idea de mí misma como una entidad separada, con una vida que vivir, mundos por conocer, se asemeja a una ilusión cómica e hilarante. El futuro desaparece como un ladrillo de panela que se diluye en agua caliente. ¿Eso lo escribió en español? ¡Wow! 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 Pues de pronto con la ayuda también un poquito de, no sé, hubo... ¿Hablar de Cristóbal o no? Sí. Ah, bueno, dale. Yo quería matar a Cristóbal al final. Todo aquí hay muchos. Lo quería matar. No. Es más, quiero contarte una cosa. Yo lo conocí. Yo fui muy amiga de Juan Pablo Ruiz. Fui compañera de universidad de una hermana de él. Y en las fiestas y en las reuniones ellos tenían un café y lo veíamos. Pues, menos mal que no caíste ahí. Pues yo presenté una cosa muy linda. El agosto pasado fui invitada a Barichara. Ya. Y él vive en Barichara. Ah, está viviendo allá. Él vive hace muchos años que vive en Barichara. Así que, y le contaron que yo creo que tiene ya tantas ediciones del libro porque la gente se los lleva. Claro. Y él de pronto algún día los va a vender. Pero no vino. Porque él dijo, esto está en el pasado. Y yo lo busqué muchísimo, hasta yo le pedí que si que estoy escribiendo un libro, a mí me hubiera gustado que él como fotógrafo me tome la foto para... El libro, sí. No, que tome la foto, pues a mí me hubiera gustado tener ambos nombres, él, y esto termine también como el cierre de
la infancia, tampoco. No, yo comprendí que hay gente que puede alejarse de su pasado de una forma total. Sí, él habla de un, ya te cerré algo en mi vida. Sí, fue muy chistoso porque en Barichada, ahora es el VIP del pueblo porque sale en el libro y le encanta. Lo saludan. ¿Puede firmar el libro? Sí, y le encanta, pero lo único que hace es no cruzarse conmigo. Y la gente y yo le pedí permiso, que si voy a contarle nuestro cuento y que... Sí, ¿le pediste permiso? Sí, sí, y dámelo por escrito, sí, y que por favor con su nombre. Alemana, eso se hace. Muy bien. Para que no... Yo me preguntaba eso, ¿qué Sí. pensará él después de que... Pero entonces él le dijo a un amigo, y eso no significa que lo voy a leer el libro. Claro. Pero él dice, no, el amigo me dijo que... y todos los amigos montañistas, todo ese Sí, grupo lo claro. leyó, porque hizo las rondas. Sin que yo me enteré, porque yo no conozco pero toda esta gente alrededor de Juan Pablo y toda esta generación de la primera generación de montañistas, todos leyeron el libro. Es un amigo de Isabela que cuando regresa después de ese viaje a Alemania encuentra la manera de llevarla hasta el Magdalena Medio a volver a encontrar la hacienda del Palmar y se portó divinamente, era un vaquiano para saber cómo se hacían todas las cosas, con quién había que hablar, la inició en el aguardiente y en la marihuana, como pueden ver. No sé en qué más cosas, no vamos a preguntar, pero realmente lo interesante es la forma sin reclamar. Tú no estás reclamando ahí nada, solo que estás recordando cosas que son esenciales en tu vida. Y a mí lo que me pareció muy hermoso es que hay unas tipologías de seres humanos, o el divertido, o el que siempre tiene el chiste, o el que habla y habla, y el que no sé qué, o el narcisista, como tú sabes muy bien, o el retraído, o el neurótico, o el solitario. Y este es un tipo de solitario, parece, ¿no? Pero no lo era, y es más, y eso es algo que ya he dicho en varias entrevistas y porque es otra cosa que pasó con la escritura. Yo siempre supe que ese primer retorno al Palmar con Cristóbal fue un momento clave en mi vida, pero Cristóbal se coló siempre salía en ese libro, como si quería que yo contara todo el cuento, y a él le decían el poeta, no sé si te acuerdas, él era el que escribía sobre las... Él es un excelente escritor. Además, sí, él escribió un obituario sobre Juan Pablo. Excelente escritor. Bellísimo, sí, ya recuerdo. Y él sí. siempre me tomaba el pelo y eso me daba duro, porque él me decía, ay no, pero usted está ya tan lejos de Colombia, usted nada que ver, a usted la educaron Nosotros nos hablábamos de usted en esa época. Además es que en la universidad no se dice a usted, ¿no? Usted. Sí, usted era más cercano que Usted se fue a Europa, usted la educaron en Europa, usted Colombia, ¿qué quiere ver? Y yo lo único que quería es volver al Palmar. Y él me criticaba el español, pero lo hacía de una manera retándome. No era ninguna maldad, sino era... Y yo te voy a decir una cosa, y no lo digo por primera vez, pero porque tú lo conoces, el libro tiene la calidad que tiene porque lo tenía él como lector en mente. Ya, muy bien, muy bonito, bello. Aunque él de pronto lo leyó, yo creo que su mejor amigo dijo, este ya lo leyó 5 veces. Seguro. Pero yo dije, este libro tiene que tener esa calidad, porque yo me recuerdo cuando él me decía, usted se está olvidando el español, usted es a Colombia, ya para qué.
uno necesita una musa, uno necesita por qué hacer algo. Sí, es un reto, ¿no? Es un reto. Y a eso se lo agradezco. Bueno, ya recogiendo un poco como la historia de Isabela, nace en Colombia, se termina en una finca en el Magdalena Medio, el trópico, idealizando toda la naturaleza. No le salió nunca ninguna serpiente, increíble, todo fue bello, hermoso, precioso. Te estoy molestando. Yo también viví en una infancia así. Tú dices, ¿qué hay más maravilloso que un potrero y que un cebú? No hay nada más, para mí no hay nada. Y las cordilleras colombianas. Bueno, después se van a Alemania y ahí hay un hecho que me encanta. Cuando tú descubres un secreto de cuál fue el motivo por el que encontraste a tu madre llorando en un baño. Pero bueno, termino porque es que esto es un desorden absoluto. Colombia, Alemania, en Alemania les cuentan a ti y a tu hermano que no van a volver a Colombia, lo mandan a un internado, después se van a Inglaterra, tú también entras a un internado, y después te devuelves a Alemania y de alguna manera, pues bueno, si estudias y demás, ahí vuelves a Colombia y ahí te encuentras que ese paraíso, reafirmas ese paraíso, ¿cierto? Tú reafirmas que hay un paraíso y que tú quieres no dejar morir el paraíso, sino recoger la memoria de ese paraíso. Pero simultáneamente está ocurriendo en Alemania acabas de empezar con la BBC News, te toca cubrir la noticia desde otra trinchera. No, estabas en un viaje de novios. Sí, y no, la caída del muro me la pierdo, estoy en África, en Kenia. Esa me la pierdo, sí, porque estabas con un novio. con un novio. Bueno, pero uno de los apartados más interesantes del libro es antes del final, cuando nos cuentas esa experiencia que tienes. Yo voy a volver a lo del secreto, no te preocupes que no lo voy a dejar perderse. Y esa óptica que tienes tú, o sea, cómo vives esa reunificación de Alemania, tú muy joven, recién salida de la universidad, y cómo quieres luchar por quitar ese estigma que tiene Alemania de pues haber participado en 2 guerras mundiales, haber sido uno de los ejércitos más belicosos, digámoslos en términos así como muy populares, pero una patria que tú también quieres salvar, tú quieres salvar todas las patrias. Pues a mí me tocó ese rol, protagonismo excepcional, porque yo era, pues, venía colombiana, alemana, pues Adolf Hitler y Pablo Escobar. Mi colega en ABC News juntó esos 2 rostros, porque solamente necesitas un bigote, un peinado, uno de rizos, pues ahí tenías un Adolf Hitler y Pablo Escobar en uno. Y eso era siempre ese cliché, porque, y yo siempre defendiéndome, no, así no puede ser, porque mi padre no es narcotraficante, mi padre no nada que ver, y además tampoco somos, pero siempre defendiendo, siempre, y hasta que yo dije, pues no, esto debe ser un chiste, tengo que tomarlo con humor, pero la historia de Alemania, en Inglaterra, cuando yo iba al colegio en Inglaterra, y los ingleses nos decían bloody Germans, porque el dicho es, no se olviden, we won the war, y nosotros éramos los bloody Germans. Y una vez en Inglaterra, en Londres, esperando el bus del colegio, mi compañero tenía su guitarra y viene un grupo, unos hooligans, unos jóvenes, le quitan la guitarra y se la echan por encima de la cabeza, y él está con su guitarra por ser alemán, y eso me impresionó muchísimo. Y crecimos con la idea que los alemanes son malos, y en casa no se hablaba. Ay no, pues la verdad es que
el tema nunca surgió, no salía. Y cuando cae el muro y todo empieza a salir y yo empiezo a entender que los alemanes sí fueron los malos, pero están tratando de enfrentar esa realidad, esa memoria, y no lo hicieron a perfección, pero sí lo hicieron mejor que Irlanda o que Sudáfrica o que los ingleses mismos, que destruyeron continentes y nunca tuvieron que pagar esa deuda. Y yo creo que no es tanto defendiendo patrias, sino el acto que yo estoy haciendo es buscando mi propio lugar. ¿Qué pienso yo de Alemania? ¿Qué pienso yo de Colombia? ¿Y quién quiero ser en Alemania y en Colombia? Yo no defiendo así nomás por defender, pero yo quiero tener una opinión informada, yo quiero entender la historia y decidir, esta es mi posición. Lo que hago con el jefe de ABC News, y lo confronto porque digo, no, eso sí, noticias baratas, conmigo no. Y yo no tenía el deber de tener esa discusión, pero lo mismo, y eso es lo que estoy haciendo también con este libro, mi énfasis es en la investigación y encontrar la verdad, que tiene que ver con ciertos hechos, la verdad, y esa verdad empieza en el hogar, en el sistema más pequeño que hay, que es la familia. Y si en la familia no hay verdad, si en la familia reina la mentira, ¿cómo va a haber una memoria nacional? Y ahí es cuando me di cuenta que en ese sentido en Alemania estamos un poquito más avanzados que en Colombia, y por eso yo estoy muy contenta de hablar de este libro en Colombia, porque esos procesos aquí todavía están vigentes. Sí, Pero ahora estamos hablando también de una extrema derecha surgiendo en Alemania, entonces uno se pregunta, ¿no aprendieron nada? Eso es otra discusión. La humanidad realmente no es confiable. Mira, tú dices, aquí hay un párrafo, pues que uno diría desde la historia, muy esclarecedor. Nos cuentas que la Wehrmacht, ¿cómo se pronuncia? Wehrmacht, que es el ejército nazi. exacto. Pero Isabela se permite cuestionar a los civiles y cuenta por qué, porque hay una gran responsabilidad. Pese a que estás tratando de quitarle ese estigma de que ser alemán es ser el malo, es el que mata y demás, dices algo que nos aclara enormemente sobre por qué se pudo producir ese fenómeno. Entonces esa es otra de las invitaciones hacia este libro, porque al final, ya convertida en una periodista, en una persona que ha pasado por la universidad, que ha vivido pues los desastres de la guerra a través del ADN de tus padres, porque también hay otra cosa bellísima que dices en el libro, La epigenética. la epigenética nos cuenta un poco pues que hay una gran responsabilidad, pero no es una responsabilidad para siempre que se herede, por favor. Ahora, la epigenética de lo que vivieron ellos, ¿cómo es? Cuéntanos un poco qué es eso. Pues epigenética es como que las experiencias, y eso pueden ser experiencias saludables, buenas, felices, o experiencias traumáticas que cambian no la hélice, la composición en sí, pero cómo es compuesta. Dicen que los traumas de los abuelos,
reflejando. se van reflejando a las siguientes generaciones. Y eso pueden ser las experiencias buenas y las experiencias traumáticas. Pero también descubrieron que nosotros no somos víctimas de nuestros ancestros, sino en realizar lo que vivieron las generaciones anteriores, uno puede mejorar el curso de nuestras propias vidas. Y cuando yo me enteré de esto también me dio más razón y más energía para descubrir lo que vivieron mis abuelos. No para disculparlos, sino para poner sus vidas en contexto. Y también decir, en ese contexto, ustedes cometieron un gran error, una mal lectura de la situación. Hay que ver las cosas como son. Pero igual, lo que estamos viviendo ahora me pone a cuestionar la humanidad en sí. Porque la verdad es que las cosas no se resuelven infinitamente, sino se resuelven por un momento, temporalmente, y después se olvidan y la gente toma decisiones a corto plazo, porque ahora estamos de vuelta con un enemigo, estamos hablando de guerra, estamos hablando de armarnos, y yo no diría que soy pacifista, pero la verdad es que digo, si me vienen a atacar a las fronteras alemanes, yo quiero poder defenderme. Yo estoy en acuerdo en rearmar Alemania, rearmar Europa, porque digo, nosotros tenemos que defendernos de Trump, Putin, el enemigo más inmediato. Bueno, pues el aliado de Trump. Sí, Claro, ¿no? pero la verdad es que esta es la discusión. Sí. Realmente muy pertinente. Muy pertinente porque es... Y yo pensaba que yo tengo las soluciones. O sea, cuando yo escribo el epílogo, yo digo que la cosa está como... Y nada está cerrado. El tema no se cerró, se volvió a abrir. Sí, ahora hablábamos de eso. Se volvió a abrir, la cosa no se resolvió. El papel de Trump para reunificar Europa y para volver a esclarecer unos principios. Pero estamos hablando de poder defendernos. Claro, que no... El tema es guerra. Que tú lo tienes clarísimo porque lo tienes en tu ADN que viene de acá, y nosotros que supuestamente decimos es mejor que el presupuesto se va para el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, no para el Ministerio de Guerra. Resulta que en este mundo, en esta situación, hay que reconsiderar esas cargas que le toca a Europa en este momento tomar esas decisiones. Que es una locura. Bastante, volvamos al secreto del libro. Pero el secreto tiene que ver con eso también. También, por supuesto. Pero el secreto, y eso nos lleva a lo que estábamos hablando antes, ficción o memoria, porque yo siempre sabía que el tema más importante, lo que más me marcó en la vida, es ver la desesperación de mi madre, una desesperación tan profunda, y yo cuando la vi, yo era una niña, 11 años, sin entender por qué estaba tan desesperada. Años después entiendo, o nunca, y lo digo en el libro, nunca voy a saber con certeza que eso fue lo que la desesperó, pero estoy muy segura que eso fue lo que pasó en ese día. Tengo que hacer la conexión, y el libro, como buena novelista que quiero ser, pero no escribí una novela sino una memoria, armo mi escritura para llegar a ese momento, sin ser ficción. Eso es solamente la tarea que hago como narradora, porque yo también pienso que tengo un deber con mis lectores para presentarles algo interesante y hacerlo de tal manera
que no pierdan el interés en mi cuento. Entonces, el secreto se revela muy al final, aunque fue algo que pasó antes de que yo naciera. Sí, pero lo interesante del secreto... La técnica es eso, de novela, está muy bien, pero pero no mantienes es... desde la página 180 hasta la 420. Eso está perfecto. Ahora vas a decir que no hay ficción, claro. No, pero tú sabes que esta librería son más ficciones, porque es lo que consideramos como una de, digamos, de las conquistas de... Pero sigue siendo una memoria. Claro. Aunque Claro, uso es tu la memoria. técnica o uso las herramientas del novelista, que dice es que yo tengo que mantener a mi lector Muy bien. presente, Muy bien. porque Yo lo veo. si yo lo hubiera escrito como una crónica, porque ese tipo de secretos, el secreto en sí no es único. En esa época, en los miembros de la En vieja, todas las familias hay secretos. pero millones Bien, claro. que yo vi en el avión, vi la película de Limela, la fotógrafa, que es americana, que era modelo y que dice, Limela no te... pues esa película es sensacional. La vi en el avión hace 2 días viniendo acá, porque ese cuento de la Segunda Guerra Mundial, esta señora que era modelo, una de las modelos más las estrellas en su época, pero ella después se hace fotógrafa y ve la liberación de Alemania, ve los campos de concentración, ve esos muertos judíos, la marcó de una manera, y eso también me hace. Y esa señora nunca volvió a ser la misma. Y ese libro lo escribe su hijo, porque él también tiene que busca a su madre, y dijo, esta madre, ¿por qué nunca me quiso a mí? Esa madre, ¿por qué no tuvo amor para mí? Hasta que entendió la vida que la madre vivió antes de tenerlo a él.